y hoy nos toca ir al capítulo 6. Vamos a 1 Corintios, al capítulo 6. Hoy tenemos que acercarnos desde el verso 1 hasta el verso 11. Así que vamos a orar y que el Señor nos ayude en la lectura de este texto. Vamos orando. Señor y Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Y anhelamos, Señor, que en tu compañía nos des la sabiduría que necesitamos para acercarnos a tu texto y poder entender las cosas de tu palabra. Y no solo entenderlas, sino también ponerlas por obra en nuestra vida. No tanto por cumplir algo, sino más bien poner por obra tu palabra como consecuencia natural de contemplar tu gran amor hacia nosotros en la cruz. Bendícenos, Señor, hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos acercándonos de a poco. Hemos visto, por lo menos en el domingo anterior, vimos un caso de lo que dicen muchos textos de allí, un caso de inmoralidad juzgado. Y hoy Pablo tiene que ir a otro asunto más. ¿Cuál es el otro asunto más? Bueno, hay discordias dentro de la iglesia. Y tal como dice el texto, vamos leyendo, dice así el verso 1, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por lo tanto, si tienen pleitos, ¿qué dice allí? Sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay nadie entre ustedes, o nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Vamos a hacer una pequeña pausa hasta allí para armar un poco el caso de qué es lo que está aconteciendo en Corinto. Número 1, desde el capítulo anterior Pablo ya viene estableciendo de que la iglesia debe ser lo suficientemente madura como para darse cuenta quién es hermano y quién no. Eso ya quedó sentado desde el capítulo anterior, porque acuérdese cómo terminó el texto del capítulo 5. Decía que si alguien que haciéndose llamar hermano practica o es inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador y también un pornós, esa palabrita que vimos que enfocaba cualquier asunto sexual desordenado, ¿qué decía el apóstol Pablo? Con esa persona ni siquiera deben juntarse para comer. Así que ya viene en un contexto donde la iglesia puede identificar quién es hermano y quién no es hermano. Ahora, cuando vamos al capítulo 6, sucede que entre hermanos de la iglesia, gente que teme a Dios, se peleaban por tonterías del diario vivir. Es decir, cuando Pablo utiliza ese término de ¿cómo así o cuánto más los asuntos de esta vida? Cuando uno va a la traducción de la frasecita los asuntos de esta vida, se puede traducir como cosas del diario vivir. Entonces estamos hablando de cierta categoría de faltas donde no implicaría el tener que depender de las cortes de justicia. Por si acaso, Pablo en ningún momento está menospreciando, socavando o disminuyendo la autoridad que tienen las cortes civiles. Pablo es uno de los primeros que enseña de que la función pública bien llevada es un regalo de Dios para la sociedad, porque la función pública bien llevada asume que busca el bien, el orden y el equilibrio dentro de la sociedad a la cual sirve. Así que Pablo es uno de los primeros fans de que la función pública tiene su razón de ser y que yo la debo de considerar un regalo de Dios. Pero cuando vamos a los asuntos de la vida, usted y yo podemos echar nuestra imaginación a pensar, qué sé yo. Entonces, de repente,
Viene alguien a usted y le dice, mira, ¿sabes qué? No tengo para la comida esta semana, ayúdame, necesito $50 para hacer mercado y yo después te pago. Imaginémonos esta escena en la iglesia de Primera a Corintios. Entonces sucede que pasa el tiempo, esta persona hizo mercado, compró, llevó a su casa la comida y de repente comienza el otro y le dice, oye, ¿y cuándo me pagas los $50 que te presté? No, mira, la situación está difícil, está complicado esto. El César nos ha puesto más impuestos y por esa razón las cosas se han encarecido, no tienes idea. Si hasta tuve que prestar a otro porque los 50 que tú me prestaste no me alcanzó. ¿Sabes qué? Yo te presté esa plata, tú me respondes por esa plata, tienes hasta el viernes de la próxima semana. Termina el asunto, llega el viernes de la próxima semana y sucede que el otro individuo no le ha pagado. ¿Qué parece que acontecía en 1 Corintios? Que por esas nimiedades o pequeñeces, en cierto sentido, la gente acudía a los tribunales. Entonces, no me pagas, muy bien, te voy a poner una denuncia por no pagarme. Pero hermano, espera, te voy a denunciar porque no me has pagado. $50 es plata, tú me tienes que pagar. Y a la vuelta de la esquina, al día lunes, cuando se abren las oficinas de la función pública, usted encontraba a este creyente, a este cristiano, demandando por una cosa de la vida a otro creyente. ¿Y qué acontecía con eso? Una de las cosas que Pablo quiere rescatar aquí es el testimonio de la iglesia. No solo la relación entre estos dos creyentes que están peleados, sino también rescatar el testimonio de la iglesia frente a las cortes humanas. Es decir, ¿cómo es posible que para esos asuntos tan pequeños, y eso es lo que dice Pablo allí, no puedan ser ustedes lo suficientemente sabios e inteligentes como para resolver ese asunto dentro del seno de la iglesia y llegar a un acuerdo o llegar a soluciones sin necesidad de trascender? Pero ojo, estamos elaborando este discurso desde la perspectiva que venimos viendo desde el capítulo 5. La iglesia ya entiende quién es un verdadero hermano y quién no. Y por lo menos cuando la iglesia ya reconoce quiénes son creyentes, son hermanos de verdad y no solamente de nombre, entonces estos hermanos de verdad deben de tener la suficiente sabiduría para arreglar ese asunto, y si ellos dos no la tienen, entonces en la iglesia hay gente sabia para poder tratar de ese tema, sin que necesariamente por estas cosas tan pequeñas uno tenga que ir a tribunales. ¿Por qué hacemos énfasis en el asunto de las cosas de la vida o los asuntos de esta vida? Otras traducciones hablan de cosas cotidianas. Distintas traducciones que se pueden dar a la frase, porque aquí viene otro punto. Vamos a razonar. Pensemos que usted encuentra un matrimonio cristiano, voy a poner esos ejemplos tontos que yo suelo dar. Usted encuentra un matrimonio cristiano y sucede que en ese matrimonio cristiano el esposo le da una golpiza a la mujer y que la deja noqueada toda una noche. ¿Qué vamos a hacer allí? Primera cosa, discernir. Este pegador conspicuo, violento, energúmeno, ¿lo puedo llamar creyente? No, porque el texto me dice que yo puedo discernir que si alguien dice que es hermano y constantemente está practicando estos asuntos pecaminosos y que están lacerando la integridad, en este caso de otra persona, yo no lo puedo considerar parte de la comunidad. ¿Cuál será entonces el asunto allí? ¿Sabe qué, hermana? Póngale la denuncia y saque una boleta de auxilio. No hay ningún problema, porque la función pública también ha sido dada como un regalo de Dios para poder mantener el orden dentro de la sociedad a la cual sirve. Pero los asuntos o cosas como, pensemos, usted trae a su hijo a Avanza. Entonces, por esas cosas de la vida, como los niños son niños, viene otro niño que agarra la mochila de su hijo como balón de fútbol. Y la mochila que probablemente usted le compró a su hijo llega a la casa destrozada, hecha pedazos.
Ya no queda nada de lo que usted le compró alguna vez en Equipaggio, la mochila para su hijo. Y entonces sucede que usted, por esa mochila, usted va a armar todo un caso legal. Usted va a hacer toda la bomba. Usted inclusive va a decir, sí, imagínate, y lo peor es que aunque ni siquiera vayamos a jueces humanos, pero en ocasiones vamos donde gente que no va a entender la dinámica de la iglesia. Entonces imagínate que a la mochila de mi hijo, uno de esos peladitos catarnicas que vienen acá, viene y se la patea así, digo, ¿por qué va a ser tanto problema por eso? ¿Acaso no es usted o no soy yo en Cristo lo suficientemente sabios como para podernos acercar, mediar el asunto y llegar a una resolución? Cuando las cosas se ventilan y se salen del orden que Dios ha instituido, y por lo menos el orden que pone el apóstol Pablo aquí es que la gente, usted y yo, en la iglesia tenemos a otra gente que son hermanos a los cuales les podemos consultar qué hacer o qué consejo nos puede hacer bien. Y no necesariamente yo tengo que estar dependiendo de gente que no teme al Señor y que no va a tomar decisiones integrales. ¿Y a qué me refiero con decisiones integrales? Porque, le pongo un ejemplo. Volvamos al caso del préstamo de los $50, porque el pobre hombre no tiene con qué hacer el mercado de su casa. Entonces sucede que usted agarra por ahí algún abogado. Este abogado no le importa el asunto de la iglesia, probablemente ni teme al Señor, pero usted le han dicho que es bueno. Entonces este abogado lo que hace es ganar el caso. Y sucede que ganando el caso fuerza a la otra persona a que le pague a usted los $50 y a pesar de ello usted reclama los intereses y la otra persona le termina pagando intereses por eso. Muy bien, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a tener sus $50 más los intereses puestos en su bolsillo, pero usted ha desmembrado el cuerpo de Cristo. Usted ha desmembrado el cuerpo de Cristo. No ha tomado en consideración a la otra parte. Si bien se hizo justicia, pero no fue un acercamiento integral al asunto. Porque en un acercamiento integral no solamente se resuelve el asunto del problema, sino que también se mantiene la hermandad. Por muy complicado que sea el asunto, la hermandad no se puede perder. Le pongo un ejemplo. Estamos leyendo un libro aquí en la iglesia y no sé si usted ha escuchado un poco del hermano que es pastor allá en los Estados Unidos, Charles Stanley. ¿Sí lo ha escuchado a él? ¿Sí? ¿Ha escuchado los mensajes de él en la radio? Muy bien, quizás para muchos que somos de iglesia ya de tiempo nos es familiar el nombre. Este hombre tiene un hijo. Este hijo ya está por los 54 años. Y sucede que este hijo tiene una perspectiva de iglesia, una forma de hacer las cosas diferente a la de su papá. ¿Sabe qué pasó con estos dos? Se pelearon a muerte. Se pelearon a muerte. Tuvieron que pedir consejería para poderse otra vez llevar padre e hijo. Pero había algo interesante allí. Los dos, aunque estaban diametralmente opuestos en su visión y en su postura, tenían la sana costumbre de irse a comer juntos todas las semanas a un restaurante de comida mexicana. Porque el punto no era tanto ver si yo tengo razón o tú tienes razón, el punto integral iba a que la hermandad, la relación, es más valiosa que el problema que nos divide. A eso apunta Pablo en estos primeros versículos. Pueden haber pleitos por asuntos de la vida, pero esos asuntos de la vida jamás cobrarán la importancia de la relación que se tiene. Ahora, eso sí, a este padre y a este hijo le tomó aproximadamente 5 años poder asimilar y poder llegar a una resolución del problema. Pero el problema jamás significó la destrucción de una relación. ¿A qué apunta Pablo? Pablo apunta que la iglesia tiene que mantenerse unida a pesar de que existan diferencias por los problemas de la vida que se puedan dar. La iglesia permanece como un solo cuerpo. Y Pablo dice de que hay gente sabia a la cual usted puede acudir dentro de la iglesia que le permitirá a usted tomar
con los consejos que le da, una buena decisión, tomando en cuenta los conceptos de Dios, tomando en cuenta el temor de Dios y tomando en cuenta lo saludable que sea una relación. ¿Nos hacemos entender? Entonces, Pablo llama la atención a esta práctica que esta iglesia tiene, de no saber buscar consejo dentro del seno de la iglesia, sino irse afuera a los magistrados, aunque hagan justicia, pero no resolverán el tema de forma integral. Ahora, Pablo se mete en un tema interesante allí. ¿Y cuál es? Pablo nos manda a pensar en el día final. Él comienza a usar términos como el juicio de Dios, juzgaremos a los ángeles en el día postrero, o cosas así. Y entonces eso nos lleva a traer a colación un tema, de que cuando yo tengo una sana perspectiva del día final o del futuro, cuando yo le esté rindiendo cuentas al Señor, esa sana perspectiva hacia adelante me permitirá tomar decisiones sabias en el presente. ¿Por qué? Porque cuando yo me enfrento a una realidad de que me van a pasar, tengo que rendir cuentas y me van a tomar un examen, yo me preparo con anterioridad. Es como cuando la comisión de auditoría de la compañía dice, vamos a hacer auditoría al final de este mes. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted va a revisar las cuentas el día anterior del día en que los auditores van a caer? Pues sería necedad, pues. Usted tratará de mantener impecables las cuentas y sus movimientos durante todo el ciclo contable, durante todo el año fiscal, para que cuando llegue la auditoría no haya ninguna novedad. ¿Sí o no? O de la misma forma, cuando usted, según su número de cédula, usted tiene que reportar su famoso impuesto a la renta. ¿Usted qué hace? ¿Qué? El día anterior recién usted está buscando las facturas, por dónde las habrá dejado, para según, ahí el día anterior las pone en orden y en el último día usted está que pasa en Excel las cosas así. Perdóneme, ni usted ni yo hacemos eso, creo. Pero por lo menos durante el año que usted estuvo recolectando sus facturas o que usted tiene allí el reporte de sus ingresos o cosas así, usted supo pues por lo menos guardarlas, clasificarlas por mes, por concepto, etcétera, de tal forma que cuando ya llegue el periodo de hacer el reporte de sus ingresos, todo está en orden. Hasta en esas pequeñas tonterías de nuestra vida aplicamos el mismo principio que Pablo nos dice aquí. ¿Y cuál es? De que teniendo en mente el futuro, lo que me espera a mí en el día final, donde tengo que rendirle cuentas al Señor, eso me da mi perspectiva en el día de hoy para poderme vivir la vida sabiamente. Y eso es algo que usted y yo lo debemos de tener constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Mi perspectiva del día final, porque yo sé que va a haber un día en las cosas se acaba y Dios va a pedir cuentas y yo tengo que responder de mi vida, de todo lo que hice mientras estuve viviendo en este cuerpo. Entonces, por ese día final, yo vivo el día de hoy. Entonces, si en el día final voy a inventar una pregunta, el Señor me pregunte a mí, ¿y qué hiciste con esa relación rota? Y probablemente yo tenga que responder, Señor, es que yo le dejé al tiempo, que el tiempo resuelva ese tema. Y eso no va a ser respuesta. Porque el asunto es que yo me tengo que mover en el día de hoy para no tener esa pregunta en el día final. Ahora, Pablo se pone hecho el especial, le digo hecho el especial, porque él toma inclusive ciertos textos de la literatura intertestamentaria cuando dice, aún a los ángeles juzgaremos. Y eso implica de que en el día final, no solo que la iglesia tiene que dar cuentas a Dios de lo que ha hecho, sino que también en un punto de ese día final, la iglesia participa en el juicio de Dios, donde por lo menos en lo que dice Pablo, se juzgarán a los ángeles. Dentro de la literatura intertestamentaria se habla mucho acerca de los ángeles y los demonios, y eso era algo muy leído y muy aceptado en la época del apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, tomando eso como argumento, de que aún a los ángeles la iglesia los juzgará en aquel día.
En todo caso, me quedo con el principio. La perspectiva del día final le da rumbo a mi vida en el presente. Vamos un poco más adelante, verso 7, nos quedamos allí. Dice así: en realidad, dice Pablo, ya es una grave falta solo el hecho de que entre ustedes haya pleitos. ¿No será mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Y lejos de esto, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. Aquí estamos frente a una de estas ironías de Pablo y vamos a explicarlas por qué. Una de las cosas que llama la atención allí es soportar la injusticia, soportar el agravio. Y esto no tiene tanto que ver con que el cristiano se convierta en un pelele, porque el cristiano no es un pelele. Ser sabio no es ser pelele. Pero estos consejos de Pablo tienen mucho que ver con la ética de Cristo Jesús. Porque una de las cosas que le quedó claro a los apóstoles acerca de Cristo es que, siendo Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, caminando entre los hombres, tenía todo el derecho y toda la autoridad de decirle sus 4 cosas a sus captores, de si es posible quitarles la vida o usar su poder milagroso, que fue usado en otras instancias, usar su poder milagroso para ser librado, para castigar, para ejecutar justicia, para vengarse de sus adversarios. ¿Podía hacerlo? Podía hacerlo, pero no lo hizo. Y en todo caso los apóstoles contemplan la imagen de un Cristo que hace ¿qué cosas? Frente a los insultos, golpes, agravios y cosas que tiene que recibir, ¿qué es lo que hace el Cristo? El mismo apóstol Pedro en su carta dice: como cordero fue llevado al matadero, haciendo mención del libro de Isaías, y no abrió su boca. Y cuando decían improperios e insultos en contra de él, callaba. Eso es ser sabio, aunque usted no lo crea. Entonces, partiendo del ejemplo mismo de Cristo Jesús, Pablo puede decir cosas como esta. ¿Sabe qué? Porque aún entre hermanos, quizás en el calor de alguna contienda, alguna pelea por estas nimiedades de la vida, uno se puede decir pues sus 4 cosas. Y a veces es como que resucita la bestia que pensábamos que se ahogó el día del bautismo. Resucita la bestia y salen una cantidad de improperios que dan miedo de la boca, que verdaderamente da miedo escuchar todo eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando usted escuche eso, usted vaya por favor al juzgado y ponga la demanda por daños y perjuicios y daño a la moral. Entonces usted va al abogado y dice: sí, el hermano fulano de tal, en la iglesia, me dijo que yo era un asado y un cocinado, así que yo exijo que sea resarcido el valor del daño moral que me han hecho. ¿Qué me dice el apóstol Pablo? ¿No es acaso mejor soportar la injusticia? Porque cuando usted hace eso, usted no es un pelele, usted se está pareciendo a Cristo Jesús. Porque en la meta del creyente en la iglesia es que la imagen de Cristo sea perfeccionada en mí. Y quién sabe si Dios está permitiendo una situación un poco tensionante y complicada de las cosas de la vida para que usted y yo abracemos la imagen de Cristo en nuestros corazones y por voluntad propia. Si hacemos eso, estaremos madurando. Volviendo a mi ejemplo de los $50, ¿sabe qué? En su corazón, si esta persona no le puede pagar los $50, no se haga problema. Es fácil. Rinda los $50 delante de Dios. Y simplemente: Señor, te los doy a ti. Y si me los quiere pagar, bien. Y si no me los quiere pagar, también. Renuncio a eso. Tendré cuidado la próxima vez. Pero eso ya está hecho. Ofrenda para ti, Señor. No tengo nada más que ver con ese asunto. Y si se lo paga, beque a una pareja para que se vaya al retiro de alma.
con aquello que usted reciba. Pero en todo caso es disposición del corazón. Pero usted no puede echar a perder la iglesia por efecto de una tontería. ¿Nos hacemos entender? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que acontece aquí? Los principios que dice el apóstol Pablo se basan propiamente en la ética de Cristo Jesús. ¿Por qué no sufrir la injusticia? ¿Por qué no sufrir el agravio? Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Ahora, ustedes que piden justicia son unos injustos. Y esto le digo por qué. Porque la iglesia de Corinto no estaba tratando bien al apóstol Pablo. No le creían, lo desmerecían, ni creían que era apóstol, ni creían que tenía autoridad. Y por último, todo lo que les había enseñado el apóstol Pablo, muchos en Corinto agarraron el papel y lo tiraron al tacho de la basura para escuchar la última ocurrencia de los superapóstoles que habían en esa época. ¿Quiénes estaban siendo injustos con quién? La iglesia estaba siendo injusta con el apóstol Pablo. Entonces Pablo les tiene que decir, a ver un momentito, aquí hay algo que no cuadra, porque ustedes buscan que a ustedes se les haga justicia, pero al mismo tiempo, cuando ustedes están tratando con otro creyente, ustedes están siendo injustos. ¿Y quién es el otro creyente a quienes ellos están maltratando? Al mismo apóstol Pablo. Con él están siendo injustos, en su trato, en su forma de acercarse a él. Y eso es lo bueno, ¿sabe qué? Que no hayan sobrevivido las cartas que le escribe la iglesia de Corinto al apóstol Pablo. Qué bueno que eso no sobrevivió en ninguno de los papiros ni en ninguno de los manuscritos, porque no tenemos ni idea de en qué términos la iglesia lo haya tratado al apóstol a la distancia. Pero por lo menos podemos colegir ciertas cosas al momento de leer la carta y ver cómo Pablo presenta sus puntos. De ahí podríamos reconstruir un poco el hecho de cuál era la tirria o la bronca que la iglesia tenía hacia el apóstol. En todo caso, ¿qué es lo que dice allí? Son ustedes mismos los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Hasta este punto nosotros hemos leído un texto que nos habla de asunto relacional, de a veces por tonterías de la vida donde usted y yo nos peleamos. Pero este asunto de las relaciones, Pablo lo va a poner también al mismo nivel de un sinnúmero de prácticas pecaminosas. Y vamos a la siguiente parte de este bloque, que es quizás la parte más complicada de este bloque de texto. Cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento, nosotros debemos tener en claro algo. Primera cosa, viene Cristo con el mensaje de salvación para nuestra vida y usted lo recibe, sí. Y en ese momento, cuando usted recibe a Cristo por primera vez en su vida, usted pone su confianza en el Señor y usted se arrepiente de aquellas cosas que usted sabe que a Dios no le agrada y que a usted le han hecho daño. Lo que nosotros llamamos pecado. Usted reconoce aquellos pecados que para usted son fehacientes, que usted conoce e identifica. Pero ¿sabe qué acontece a lo largo del camino cristiano? Dios va mostrándole a usted cosas que no han estado bien. Y Dios puede tomarse 10 años, 20 años, en mostrarle a usted cosas que en usted no están bien. ¿Significa eso de que es usted un miserable pecador inmundo cuando usted descubre alguna cosa que no ha estado marchando bien delante de Dios? No, porque Dios a usted ya lo perdonó. Lo perdonó de todo, de lo que hizo, de lo que hace y de lo que hará. Pero cuando usted descubre esa realidad de algún pecado oculto, de alguna práctica que está mal, de alguna cosa pecaminosa que a Dios no le agrada y a usted le daña, y usted se da cuenta de eso, usted pide perdón y Dios comienza a fortalecerlo y ayudarle a luchar contra esa conducta, contra esa práctica. ¿Hacia dónde quiero llegar? La vida cristiana se trata de cuánto usted, por la gracia de Dios y las fuerzas que el Espíritu Santo nos da, de cómo usted lucha contra esas cosas que han sido práctica y parte de su vida.
El cristiano está vencido el día en que dijo: ya no voy a pelear más contra esto. Y puede ser amplia la gama de cosas con las cuales ustedes y yo luchamos. Usted puede estar luchando todos los días contra su autosuficiencia. Y en su autosuficiencia usted quiere controlar todo. Porque si usted no lo hace, todo sale mal. Entonces, si usted deja de pelear contra eso, el día en que usted deja de pelear, ¿qué va a comenzar? Una práctica continua y constante de ese asunto pecaminoso. Cuando el texto bíblico nos habla de esas cosas, es cuando usted y yo practicamos continuamente el pecar. Aquel que practica el pecado, dijo Jesús, aquel que practica el pecado se convierte en esclavo del pecado. Eso no significa que usted, desde el día en que conoció al Señor, usted no va a pecar. Porque le hago una consulta. Desde el día en que usted le rindió su vida a Cristo Jesús, ¿cuántas veces ha pecado? ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Sí, así como los pastores también lloran, los pastores también pecan. Ya. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Un sinnúmero de veces. Y sin embargo, usted se ha acercado al Señor, usted se ha abrazado de la gracia y le ha dicho: Señor, ya no, dame fuerzas para que en esta ocasión ya no. Y entonces usted comienza a experimentar victorias y de repente en una de esas, ¡pum!, se pega otro resbalón. ¿Y qué va a hacer? Señor, ya no quiero saber de ti. Otra vez, Señor, no te merezco, no soy digno, mejor me alejo de ti para siempre. ¿Así reaccionamos? No, ¿qué nos dice la Escritura? Acérquense con confianza al trono de la gracia, abrácense de la gracia de Dios otra vez, para estar en pie en la lucha frente al pecado. Esa lucha usted la tiene todos los santos días. Y probablemente hayan asuntos que usted ya resuelva, y cuando usted resuelva ese asunto, quizás el Espíritu de Dios le diga a usted: mira, hay otro asunto que también quiero tratar contigo, y con lo cual tienes que pelear otra vez. Así que la cosa no acaba. Toda esta introducción para acercarnos acá, porque el texto nos va a mencionar un sinnúmero de prácticas pecaminosas que no están bien delante de Dios. Y Pablo comenzó con el asunto de las relaciones dentro de la iglesia, entre los creyentes. Así que no considerar las relaciones entre creyentes, no considerar el cuerpo de Cristo, es un asunto pecaminoso de por sí. Y continuemos con la lista. Dice allí el texto: ¿acaso ustedes no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Y es interesante el término griego que se utiliza allí. El término griego allí es adikoi, o sin justicia, o aquellos que no han conocido la justicia de Dios. Interesante el término. No heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar. Y continúa la lista. Y digo continúa porque ya Pablo ya habló de porneia, ya Pablo ya habló de relaciones dentro de la iglesia o desconsideraciones dentro del cuerpo de Cristo, y Pablo vuelve a continuar la lista y dice: ¿acaso ustedes no saben que ni los fornicarios, y vamos allí palabra por palabra? Usted sabe cómo es en griego el término fornicario, ya lo vimos la semana anterior. ¿Cómo era el griego de esa palabra? Pornos. Es lo que pornografía, pornográfico, etcétera. Pornos. Y nosotros hicimos los dos acercamientos. ¿Cuál es la perspectiva griega del pornos? La prostitución, propiamente. La prostitución. Eso era pornos. Pero en la cultura judía, helenizada, pornos se abría más en significado. ¿Y se acuerda cuál era? Es cualquier práctica sexual que no cumpla los tres elementos que inclusive Dios ha colocado en nuestra propia naturaleza para que se lleve bien la vida sexual. ¿Cuáles son los tres elementos? El sexo está diseñado para ser practicado dentro del matrimonio
en una pareja heterosexual y que sean monógamos, ambos. Es decir, solo y solo con esa persona. Cualquier cosa que esté afuera de estas tres características es porneia, es fornicación a la luz del texto bíblico. Cualquier cosa que esté fuera de eso es porneia. Inclusive, la cosa se vuelve fuerte cuando Jesús de Nazaret dice, si un hombre contempla a una mujer y la desea en su corazón, y puede pasar lo mismo con la mujer, cuando la mujer ve a un hombre y lo desea en su corazón, ya adulteró con esa persona. ¿Por qué? Porque se está violando una de estos tres límites sanos para la práctica de la sexualidad. ¿Cuáles eran los tres límites? Dentro del matrimonio, heterosexual, monogámico. ¿Vamos bien? Entonces alguien puede decir, no, pues, pero es que a mí me gusta ver a las mujeres, pues. Y por último, yo soy heterosexual. ¿Qué me dice el texto bíblico? Porneia. Porneia. Eso no está bien. Muy bien. Así que Pablo está tratando aquí con esta perspectiva terrible, heterosexual, de manejar la sexualidad. Siguiente cosa, los idólatras e idólatras. Es casi igual el término griego aquí. Los idólatras tendrían que ver con aquellos que participan dentro del culto pagano. No solamente estaríamos hablando del asunto de las imágenes, porque por último una imagen es una imagen y se acabó, y el asunto más bien parte del corazón. Pero vamos a hablar un poco de este asunto pagano. Idolatría tendría que ver cuando yo hago mía una práctica de aquellas cosas que se van en contra de la voluntad de Dios y las podría considerar hasta santas. Hasta santas. Yo puedo idolatrar un sinnúmero de cosas. No solamente el asunto de una imagen, yo puedo idolatrar a alguna persona, yo puedo idolatrar mi estatus inclusive, yo podría idolatrar, no sé, artista, predicador, tantas cosas yo puedo idolatrar, mis bienes, mi estatus, mi apellido, mi trasfondo social, o mi trabajo, o el cargo que tengo en mi trabajo, o la capacidad que tengo. Cualquier cosa que ocupa ese lugar en el corazón donde Dios tiene que estar, eso es idolatría. Usted también puede idolatrar a su hijo, a su hija. Usted puede idolatrar a su papá, a su mamá. Usted puede idolatrar cualquier cosa. Puede idolatrar a su nieto, a su nieta. La idolatría es una gama amplia de cosas, porque es cualquier asunto que ocupe el lugar y la relevancia, la primordialidad que Dios debe de tener en el corazón. Entonces le hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros somos idólatras? Podríamos levantar la mano y decir, sí, aún hay idolatrías en mi corazón. Pero ¿cuál es el asunto? De que usted luche todos los días contra la idolatría que se puede despertar aquí. ¿Cuál es el asunto de que usted se va a la temporada en la playa donde van a estar el desfile de las mujeres y usted es casado, el desfile de mujeres delante de usted, y usted luche cada día de la temporada por solo contemplar a su mujer como la única mujer que a usted lo hace feliz? Pero eso es de todos los días, porque es la práctica del pecado lo que hace de mí un malvado o un injusto, como traduce el texto bíblico. Nos hacemos entender. ¿Ok? Yo sé, hay ocasiones en que cuando usted conoce a Cristo, hay cosas en que Dios viene y se las corta de una, y nunca más usted vuelve a adolecer de tales cosas. Pero también hay ocasiones en que usted viene a Cristo y Cristo a usted le permite contemplar su debilidad. Así como le pasó al mismo apóstol Pablo. ¿Cuál era una de las debilidades del apóstol Pablo?
Bueno, algunos eruditos coinciden de que el apóstol Pablo sufría de orgullitis aguditis. Tanto así que él, cuando le escribe a los Gálatas, le dice: y para no ensoberbecerme, para no jactarme, para no sentirme orgulloso de las revelaciones y del conocimiento que tengo un aguijón clavado en mi cuerpo. Es como un mensajero de Satanás que constantemente me viene a bofetear, para, en términos criollos, para que no se me suba la mostaza. Entonces hay ocasiones en que también Dios permite que usted contemple su propia debilidad para que usted luche cada día y se abrace de la gracia de Dios para luchar ese día y seguir adelante un día más. ¿Nos hacemos entender? Muy bien. Porneia e idolatras. Vamos con la siguiente palabra que está allí. Luego, los adúlteros, los moikoi, según el término de allí. ¿Qué es moikoi? Sencillo. Adulterio es cualquier práctica de la sexualidad fuera de los 3 límites. Eso es adulterio, simple y sencillo. En ocasiones se suele hacer el acercamiento, ¿no? Fornicación es más para el soltero y adulterio para el casado. Bueno, moikoi tiene que ver allí con que no se honra la relación matrimonial. No se la está honrando propiamente. Cristo Jesús agregó el término de que el adulterio comienza en el corazón. Así de que en la lista podríamos marchar también algunos, así como en la lista podríamos marchar como idólatras, o como en la lista podríamos marchar también como pornós, como para identificar nuestra debilidad. Entonces, mire usted, toda esta práctica dentro del ambiente heterosexual. Vamos a los siguientes términos, que son términos interesantes también. Hay 2 términos más allí, que ahora, escuche esto, no es que uno es más terrible, uno es menos terrible, no es que uno es más escandaloso y otro es menos escandaloso. Todo daña a la iglesia por igual. Y no podemos decir cosas como: ay, sí, hermano, yo sí tengo mis idolatrías. Digamos que usted identifica su idolatría, ¿verdad? Usted idolatra a su hijo, ¿ya? Que su hijo es lo máximo. No hay más como él en la tierra. Chéverísimo. Sí, hermano, yo identifico mis idolatrías, sí, yo de verdad, sí que, yo cojeo de esa pata, hermano, sí, yo idolatro. Pero adúltero no soy, pues. ¿Le parece conocido el discurso? Yo podré idolatrar a mi hijo, pero fornicario no soy. ¿Y qué? Si usted está dentro de esta descripción, quiera o no, no hay más terrible, no hay menos terrible. Todo está cortado con la misma tijera. Y bajo este esquema, Pablo menciona los otros 2 términos. Ni los adúlteros fue lo último, luego viene ni los, vamos al término griego, los malakoi. El término malakoi era utilizado por lo menos en el primer siglo para describir a los prostitutos jóvenes de sexo masculino que fungían como mujeres dentro de una relación homosexual. Eso era un malakoi. Era algo que era aceptado culturalmente. Inclusive Platón, en sus primeros escritos, defendía la práctica de este tipo de sexualidad. Ahora es interesante, ¿no? Platón estaba joven, entonces escribe cosas a favor de esta práctica sexual, y en los escritos de Platón, cuando ya Platón es viejo, Platón escribe en contra de esta práctica. O sea, ni Platón se puso de acuerdo consigo mismo en los años de su vida. Pero en todo caso, el malakoi era aquel jovencito que fungía, siendo hombre, fungía como mujer dentro de la relación homosexual. ¿Qué me dice el texto allí? Que ni
¿Cuál es el contexto? Ni aquellos que rompen la relación de la iglesia porque no consideran al cuerpo de Cristo. ¿Quiénes tampoco? Ni los fornicarios, no importa que sean heterosexuales, son fornicarios. Ni los idólatras, no importa que no sean una cosa o no sean otra cosa, pero son eso. Y si continúan con la práctica de la idolatría, no heredan el reino de Dios. ¿Y cuál fue el marco referencial que establecimos? De que frente a esas debilidades, ¿qué es lo que yo tengo que hacer todos los días? Tengo que luchar en contra de ellas. Y lo mismo acontecía con esta forma o estas dos maneras de vivir la sexualidad que no está de acuerdo según el propósito de Dios. Entonces probablemente venía un Malacoi, que allí sí, Reina Valera hizo bien en traducir eso como afeminado, pero por el hecho de que fungía como mujer en este asunto. Entonces probablemente alguien así llegaba a la iglesia, formaba parte del cuerpo de Cristo, ¿y qué acontecía? Podían acontecer dos cosas. Cosa número uno, viene a los pies de Cristo, ¿y Dios qué hace? Le cortó la tendencia, la orientación o la debilidad, como lo querramos llamar. Pero ¿y qué acontece o qué acontecía en el primer siglo si había un Malacoi que aún luchaba contra ese asunto? ¿Cómo luchaba si la iglesia no lo acompañaba? ¿Cómo luchaba si la iglesia no lo fortalecía? ¿Cómo luchaba si no encontraba a gente sabia dentro de la iglesia con quien trabajar esa debilidad? ¿Nos hacemos entender? Lo mismo acontece con el siguiente término. Tengo los malakoi y el siguiente término tengo en griego los arsenokoitei. Dos palabras griegas intervienen allí, arsen y koitei. Para hacerse la corta, el arsenokoité era aquel varón que fungía de varón dentro de la relación homosexual. Y va el mismo principio. La debilidad se la trabaja diariamente. Puede venir el arsenokoité a los pies de Cristo y se le acabó la debilidad, se le acabó la tendencia, se le acabó como sea. Pero ¿y qué tal si queda la debilidad, así como han quedado ciertas debilidades en usted y en mí? ¿Dónde va a ser el lugar donde encontrará gente sabia para tratar su debilidad? ¿Dónde va a ser el lugar donde va a encontrar gente que lo va a fortalecer para que continúe con el plan de Dios? Y no necesariamente es casarse, pero el acompañamiento. ¿Dónde lo va a encontrar? Y Pablo nos diría, ¿acaso no hay gente lo suficientemente sabia en la iglesia para tratar estos asuntos de la vida aquí adentro y buscarles respuesta? Y continúa la lista del apóstol Pablo, por si a usted le parecían escandalosos estos dos términos. ¿Quiénes también entran? Verso 10. Ni los ladrones, no solamente los que van en motoneta y le roban a usted en el camino. Hay distintas formas de robar. Cuando usted en su hora laboral no trabaja y se dedica a hacer otra cosa menos trabajar, usted le está robando al jefe el salario, a la compañía le está robando el salario. ¿Robar cuándo? Cuando no declara sus impuestos bien, cuando no declara sus ingresos para que salga un impuesto coherente con lo que usted está ganando. Cuando maquillamos cuentas, eso es ser ladrón. ¿Y qué dice la Escritura? Si esa práctica es constante, parece que no han conocido la justicia de Dios. Parece que no han conocido la gracia de Dios. ¿Y cuál es el fin de aquellas personas que continúan en este tipo de prácticas? Tristemente dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Porque el asunto es luchar todos los días. Y quizás yo soy un contador y tengo la debilidad de sacarme un dinerito por aquí. Lucho entonces ese día. Y no voy a registrar así la cuenta en el mayor para que no salga eso a mi favor al final de mes. Voy a luchar ese día. ¿Dónde voy a encontrar fortaleza para hacerle frente a esa debilidad? Aquí,
Pero hay algo que tiene que pasar aquí adentro, de que cuando escuchemos a alguien que viene a nosotros a pedir consejo, no hagamos tal cosa. ¡Ah! ¡Qué decepción que tú tengas este tipo de debilidades! Pero sí, claro está, la contabilidad se la lleva así, es tan claro. Probablemente puede ser claro para usted, pero puede ser una debilidad para el otro. Y en la iglesia, es la iglesia la que provee la ayuda, el acompañamiento, el consejo para hacerle frente a la debilidad. ¿Vamos bien? No nos estamos haciendo, por si acaso, personas que estamos a favor del pecado. Estamos en contra de la práctica del pecado. De frente. Pero para eso ayudamos al que está en la lucha. ¿Vamos bien? Y terminamos esto de aquí. Ni los avaros, esos que codician todo y quieren todas las riquezas y quieren todos para sí, algunos de nosotros sufrimos de eso también, ni los borrachos, probablemente sufrimos de eso también algunos de nosotros, ni los calumniadores, están los mentirosos, los extorsionadores, los estafadores, ni ninguno de ellos van a heredar el reino de Dios. Y cerramos con esto, y Pablo dice, y esto eran algunos de ustedes. Es decir, que en la iglesia había toda esta clase de gente que antes de conocer a Cristo vivían de esa forma, pero que ahora que están en Cristo luchan todos los días para hacerle frente a su debilidad, abrazándose de la gracia. ¿Y qué es lo que dice el texto allí? Hay una nueva naturaleza. ¿Cuál es? Ustedes ya han sido justificados, ustedes ya han sido santificados, ustedes ya han sido lavados en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, en la lucha, no es que yo voy a llegar a ser santo. Dios ya dice que soy santo. En la lucha, no es que yo estoy luchando para ser justificado, yo ya fui justificado. Y entonces, ¿para qué lucho? Y quédese con este concepto, para transformarme en aquello que ya soy por la gracia de Dios. ¿Y para qué lucho todos los días? Para transformarme en lo que ya soy por la gracia de Dios. Y es así como llegamos hasta el versículo 11, y perdóneme que me fui un poquito más de tiempo, pero así es la vida. Vamos a orar para despedirnos. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces meditar en aquellas cosas que practicamos y que alimentamos y que le damos lugar y que no nos hacen bien. Te damos gracias, Señor, cuando llega el día en que nos confrontas con esa realidad y nos dices que hay una práctica, algo terrible que tiene que ser tratado por ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a identificar nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras falencias, y ya no tratarlas con el sentido de culpa o cosas así, sino más bien tratarlas bajo la gracia. Tú ya has hecho de los que nos hemos acercado a ti nuevas criaturas, justificados, lavados, santificados. Te pedimos que nos ayudes día a día a transformarnos en lo que ya somos y ser también ese apoyo como iglesia para aquellos que también están luchando con cualquiera de estas cosas por igual, para que puedan vivir la vida plena, agradable, que es la vida que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.